Amada iglesia, amados hermanos y hermanas, familia en Cristo, pueblo de Dios, que tengan un excelente día, un bendecido día. Y como siempre decimos, qué lindo comenzarlo estudiando la palabra de Dios. Vamos a estar viendo en el día de hoy uno de los personajes tal vez a los que la palabra de Dios más tiempo, más detalle y más capítulos le dedica. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Moisés, un gran hombre de Dios, que al comienzo obviamente no fue catalogado así. Al comienzo fue un hombre que no disfrutaba de la voluntad de Dios, no disfrutaba del Dios que se le había parecido. Pero poco a poco Dios lo fue transformando en un líder y poco a poco Dios fue haciendo de él el hombre que Dios tenía en mente para hacer. Déjenme arreglar aquí un problema de iluminación. Ustedes entienden que esto, ahí está, esto no es un estudio profesional, pero bueno, es lo que hay. Ahí estamos. Moisés, un hombre, como decíamos recién, que luchó con Dios. Un hombre que tuvo que ceder al manso trato de Dios, pero Dios lo logró. Porque Dios poco a poco va trabajando en nuestras vidas. Y Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Y cuando ese plan comienza a frustrarse, los primeros perjudicados somos nosotros. Y yo le puse como título al tema de hoy la madurez cristiana y el fracaso. Nosotros hablamos el fin de semana anterior, ustedes recordarán, acerca de la frustración. Un poco como que la frustración va de la mano con el fracaso. Porque la frustración es el siguiente paso después de fracasar. ¿Sí? Cuando algo no sale como nosotros pensamos que tenía que salir, sentimos que fracasamos, o que fracasó nuestro plan, o que fracasaron las personas, pero al fin y al cabo nos afectó directa o indirectamente y eso nos frustra. Y si vamos a hablar hoy de un Moisés que al comienzo le vemos fracasado, tenemos que entender que es porque él tuvo que luchar con la frustración, como todos luchamos. Seguiremos luchando y si no te ha pasado, lo vas a experimentar. Pero no pudo superarlo. Recuerda que dijimos el fin de semana anterior que una cosa es tener momentos que provoquen o produzcan en nosotros frustración, otra cosa es cultivar un carácter frustrado. Bueno, Moisés atravesó esos momentos de fracaso, como lo vamos a ver hoy, y por mucho, pero mucho tiempo, muchos años, cultivó un carácter frustrado. Y si no hubiese sido por la intervención de la mano de gracia de Dios, hubiese terminado su carrera sumido en la frustración, herido y marcado por el fracaso. Como muchos y muchas hoy en día, llegan hasta el final de sus días perdiendo el gozo de la salvación, perdiendo amigos, perdiendo relaciones, perdiendo hasta inclusive la misma salud, porque somatizan problemas internos. Y aún hasta los médicos no cristianos dicen que justamente un carácter amargado, entristecido, es un caldo de cultivo para un montón de enfermedades. Y muchas personas están así, lamentablemente. Hoy vamos a ver cómo poder aprovechar las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para que ese estado de amargura, ese estado de frustración, no permanezca, no esté instalado durante tanto tiempo que llegue a afectarnos probablemente en nuestro andar, en nuestra experiencia de por vida, ¿sí? Porque sería muy, pero muy triste. Y si tenemos que encontrar tal vez un poquito un punto al que atribuirle el inicio de los traspiés, de los tropiezos, de los fracasos de Moisés, fue justamente lo que es el principio mayormente de todo pecado, y es el querer actuar independientemente. Vuelvo a repetirlo, es el querer actuar independientemente. La Biblia presenta que justamente este fue el germen inicial del pecado de Satanás y de Adán. La Biblia llama a Adán
justamente la cabeza de raza caída que originó la transmisión del pecado. Un pecado que tuvo su principio en la eternidad pasada y que entró al mundo por un hombre, dice el apóstol Pablo, y por ese hombre pasó a todos los demás y por el pecado la muerte. Pero ¿cuál fue el germen principalmente? El deseo de querer actuar independientemente de Dios. Vamos a leer un versículo, 2 versículos por favor, si ustedes me quieren acompañar. En San Juan capítulo 5, ejemplo del Señor Jesucristo, versículo 19. Y después otro versículo muy interesante en Proverbios. San Juan 5, 19, leemos así. Dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Yo te hablaba recién del primer Adán, y fíjate la diferencia abismal con Jesucristo, que la Biblia lo llama el postrer o el último Adán, porque si bien el primer Adán dio inicio a una raza caída, el postrer Adán, que es Cristo, dio inicio a una raza restaurada. ¿Sí? El primer Adán, por culpa del primer Adán, el hombre quedó fuera del paraíso. Gracias a la intervención del postrer Adán, Jesucristo, él mismo le dijo al ladrón de la cruz y a todos los que creemos en él, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que aquí tenemos al Señor Jesucristo, él mismo diciendo, no puede hacer el Hijo nada si el Padre no le autoriza. Dependencia absoluta. El Señor Jesucristo. ¿Sí? Largas horas él pasaba orando en el huerto de Getsemaní o en lugares privados que él tenía, porque necesitaba estar en dependencia, en sujeción y en obediencia a su Padre. El Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? ¿Y cuántas malas decisiones tomamos por actuar independientemente? Mirá lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Por favor, acompáñame allí a la lectura. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso texto. Fíate, confía, pregúntale, consulta, no actúes independientemente. En Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio juicio, en tu propia prudencia. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Moisés. Él creía en Jehová, como vos y yo creemos, pero al momento de decidir, le hacía más caso a su prudencia. Claro que tenía muchos argumentos para obedecer sus instintos, porque era líder y porque había sido entrenado durante casi 40 años en la Universidad de Egipto, que era la élite de la instrucción académica del mundo antiguo. Entonces, una voz muy fuerte le susurraba a Moisés en sus oídos, a ver, tú eres Moisés, eres hijo de la hija de Faraón, aunque adoptado, no importa, eres hijo. Y mira lo que has logrado. A pesar de que saliste de un pueblo esclavo, mira cómo están tus hermanos, tú ahora estás vistiendo ropas reales y tienes un perfil de líder. ¿Y cuántos momentos tuviste en que venciste con el ejército del faraón?
eres un gran caudillo, eres un estratega militar. Así que Moisés, yo no creo que necesites tanto consultarle al Dios de tus padres. Mejor apóyate en tu propia prudencia. Y si nosotros hacemos una paráfrasis de los 2 versículos de Proverbios que leímos recién, podemos entender que el resultado de apoyarme en mi propia prudencia es andar por caminos torcidos, perderme, tropezarme y caerme. Y muchas veces nosotros nos enojamos con Dios por nuestros fracasos que producen frustración, por nuestros tropiezos y nuestras caídas. Y lo culpamos a Él cuando en verdad fue nuestro obstinado corazón el que nos llevó al punto que hoy nos encontramos. Y claro, nosotros pensamos que por tener cierta experiencia en la vida cristiana, no necesitamos tanta dependencia con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el grado de madurez se mide por el grado de dependencia que tú cultives hacia Dios, no por la habilidad que tengas de decidir sin equivocarte. Y yo quiero ahora hablar directamente a tu corazón. ¿No es verdad que constantemente te jactas de esa habilidad natural o adquirida o dada por Dios? Porque a veces los propios dones que Dios nos da nos juegan en contra porque llegamos a pensar que son nuestros. ¿No es verdad que esa habilidad que tú tienes para decidir, para solucionar problemas, para proponer la idea que al fin y al cabo el grupo siempre acepta, porque tienes siempre la última palabra, siempre la gente te pregunta a ti lo que tienes que hacer? ¿No es verdad que eso mayormente te aparta de una vida de dependencia, de una vida de estar orando, de estar preguntándole a Dios? Si eso es así, cuidado, porque podés llegar a estar en el mismo camino que Moisés estuvo y terminar en el mismo lugar que Moisés terminó. Y que si tal vez no es por una intervención de la gracia de Dios en tu vida como la que Moisés experimentó, termines en esos caminos torcidos que dice Proverbios, en lugar de veredas derechas por consultarle a Jehová. Cuidado, si vos querés hacerte un autoexamen y querés preguntarte, ¿soy una persona madura? ¿Soy un hombre, un esposo, un padre, un cristiano maduro? Bueno, la respuesta es muy, pero muy simple. Analiza cómo está tu dependencia de Dios. ¿A qué me refiero? Tu vida de oración, como decíamos el caso del Señor Jesucristo, que Él se apartaba a lugares desiertos, levantándose aún cuando era muy, pero muy oscuro y oraba. ¿Cómo está tu vida de lectura de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lámpara a tus pies, que alumbra tu camino. ¿Cómo está tu vida de consejos con los demás? No tanto de dar consejos, porque eso es fácil, sino de preguntar, de pedir consejos. ¿Cómo está tu grado de dependencia de Dios? Haciendo uso de las herramientas que Dios pone a tu alcance. La oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, el estar presente en una reunión virtual como esta, el consultar a tus líderes espirituales antes de tomar una decisión. Todo eso marca tu nivel de dependencia y eso marca tu nivel de madurez. No vamos a leer toda la biografía de Moisés, pero sabemos que crecido ya Moisés, dice el libro de Génesis capítulo 2, él salió a sus hermanos, los israelitas, hermanos biológicos, y los vio que estaban en sus duras tareas, y se concentró especialmente en uno que estaba siendo víctima del abuso de un soldado egipcio, y quiso intervenir para defenderlo, pero parece que la cosa se fue de las manos, tuvo que luchar contra el egipcio, a pesar de que Moisés era, por adopción, y cualquiera que lo veía se daba cuenta, un egipcio, y lo mató al otro egipcio.
Y mira, cuando Moisés mató al egipcio, él pensó que tenía la madurez necesaria. Él dijo, bueno, al fin y al cabo, yo sé lo que tengo que hacer. Y no tuvo malas intenciones. Hasta probablemente yo pienso que no quiso matarlo. Él quiso solucionar el problema, defender a la víctima, hacer justicia por su propia mano. Inclusive quiso hacer la voluntad de Dios. Porque Moisés, a pesar de que vestía como egipcio, por sus venas corría sangre hebrea. Y recordad que según nos dice el mismo libro de Éxodo, en los primeros umbrales de su vida, en las primeras instancias de su vida, en los primeros años de crianza, él estuvo en su casa paterna. Y habrá recibido información directa de sus padres, de su familia y de su pueblo acerca del Dios de Israel y del plan emancipador que Dios tenía para Israel a través de Moisés. Así que inclusive Moisés hasta pensaría que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo la voluntad de Dios era liberar al pueblo hebreo. Entonces yo voy a tomar parte en esto. Pero lo hizo en el tiempo equivocado y con los métodos equivocados. Y déjame decirte que la vida cristiana no se vive con buenas intenciones. La vida cristiana no se vive de emociones. Ni siquiera se vive de la experiencia que yo haya cultivado. Vuelvo a repetirte, sino que se vive en base a la dependencia que yo cultivo día tras día. Desde el momento que dejamos de ser alumnos de la escuela del Señor, ya no podemos ser más maestros de los hombres. Desde el momento que dejamos de ser discípulos del Señor, ya no podemos ser más líderes de nadie, ni siquiera liderar mi propia vida. Pero claro, como dijimos al comienzo, de alguna manera la escuela del fracaso te gradúa como maduro y te da conciencia de que eres débil. Y a veces lamentablemente necesitamos fracasar, aunque duela, para poder entender que somos débiles, para poder golpearnos con nuestra propia, voy a usar una palabra fuerte pero real, inutilidad, debilidad, limitaciones. Porque parecería que hasta que Dios no permite que nos equivoquemos y a veces de maneras muy duras, nos creemos superhéroes, superhombres, independientes. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer ahí. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 26. ¿Estás conmigo? Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 31. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él sí es la sabiduría, pero no yo. Justificación. Él sí es el único justo para emitir un juicio equilibrado, no yo, para juzgar a los demás. Santificación. Él sí es el único al cual no se le puede acusar con el dedo de ningún pecado. Y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor.
Probablemente Dios te ha dado dones, virtudes, logros, humanamente hablando, medallas, luces, apellido, dinero, elocuencia, presencia física, oportunidades, todo lo que quieras. Pero tienes que decir, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No te jactes ante su presencia, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Mira, de alguna manera, en cualquier ámbito, en cualquier círculo de relación, el que actúa independientemente es un estorbo para la obra de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy claro, creo que todos lo conocemos. En mi caso, por ser argentino, es un ejemplo que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. El fútbol, un equipo de fútbol. Una vez leí una frase que decía: un jugador muy habilidoso, pensemos hoy en día un Cristiano Ronaldo, un Neymar, un Messi, que están todavía en actividad, puede hacer las jugadas más maravillosas del mundo, pero él solo no puede ganar un mundial, necesita un equipo. El independiente, el que se basa en su propia prudencia, el que no sabe trabajar en equipo, es un estorbo para el resto de sus compañeros. ¿Qué pasaría con alguno de estos tres que mencioné? Si solamente quisieran tomar el balón y andar solos y correr solos y no darle el valor a nadie, por más que puedan dejar en el camino 2, 3, 4, 5 jugadores del equipo contrario, en algún momento van a necesitar dar un pase. A veces les sale bien y logran hacer el gol, pero esas jugadas magistrales no ganan un torneo. Para ganar un torneo hacen falta muchos partidos y muchas jugadas, pero no como esas, sino jugadas en equipo. Y lo mismo sucede en nuestra vida diaria. Aquel que actúa independientemente es un problema para la familia. Aquel que actúa independientemente es un problema en la iglesia. Aquel que actúa impulsivamente y que no tiene en cuenta a los demás es un problema para la obra misionera. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesaria, primero para nosotros y en segundo lugar para los que nos rodean, un carácter, un perfil maduro basado en una vida de dependencia. Moisés hizo justicia, su delito fue descubierto a pesar de que él intentó ocultarlo, enterrando al egipcio que había matado debajo de la arena y tuvo que huir como prófugo de la justicia de su propia casa y de su propio país. Un día, Moisés se levanta en el palacio, rodeado de lujo, de personas que le atendían, de oro, de los mejores aromas e inciensos de Egipto. Y esa misma noche tiene que estar huyendo rumbo a Madián, durmiendo en el desierto con una piedra por almohada. ¿Por qué? Por arrebatado, por imprudente, por temperamental, por impulsivo, por independiente. Fracasó y comenzó el proceso de amarga frustración en Moisés. Y la vida a veces nos da esas vueltas de página. Hoy estamos comenzando el día. Dios quiera que todos podamos tomar decisiones sabias, no basadas en nuestra propia prudencia, sino, como leímos recién en la pluma del apóstol Pablo, basados en Jesucristo, que es la sabiduría, para no tener que terminar el día de hoy, así como terminó Moisés su día, frustrado, amargado, lastimado, derrotado. Y los ejemplos son muchos. Hay esposos que juegan con lo prohibido en el ámbito moral
y comienzan a apartarse de una vida de fidelidad hacia su esposa, pensando que nada va a suceder, confiándose en su propia prudencia, olvidando que son tan débiles como el más débil de los débiles, creyéndose fuertes, porque al fin y al cabo ese es el sutil engaño de Satanás, hacerte creer que tú eres fuerte, que no necesitas tanto de Dios. Hasta que el pecado de la inmoralidad les golpea y les deja marcado de por vida. O aquel joven que en su ambición de progreso comienza a endeudarse con sus tarjetas de crédito de diferentes colores, pensando que tiene controlado, sin pedir consejo, sin orar, sin consultar con sus padres o con su cónyuge, hasta que llega un punto que, como dice Pablo escribiendo a Timoteo, las deudas son un lazo y una lanza que le atraviesan y un lastre que le hunde en el mar de las deudas y no pueden salir nunca más. Y la lista de ejemplos sería interminable de a dónde pueden llevarnos estos arrebatos de independencia, que es lo mismo que la imprudencia. Y así Moisés huye lejos, lejos, lejos. Algunos dicen estuvo fuera de la voluntad de Dios. Bueno, tal vez en un aspecto sí, pero nunca estuvo fuera de Dios, de la voluntad. Estuvo fuera de la voluntad de Dios, pero nunca estuvo fuera del Dios de la voluntad. Y Dios siguió obrando de diferentes maneras. 40 años estuvo Moisés en el desierto de Madián. A tal punto fue la frustración de este hombre que le llegó a afectar psicológicamente. La Biblia dice, vamos a leerlo en Hechos capítulo 7, versículo 22, en el discurso que tenemos allí de la pequeña biografía de hombres de la historia de Israel, también se menciona a Moisés, que era elocuente en palabras, fíjate. Hechos 7, 22, es Esteban el que está hablando, y él dice, verso 21, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, y no. Nosotros somos guantes, la mano es de Dios. Y Él pone su mano dentro de nosotros y nosotros cobramos valor por lo que tenemos dentro, no por lo que somos fuera. Y el error de Moisés es que él pensó que la cosa funcionaría por su propia mano. Somos guantes, no somos manos. Y el guante es inútil mientras está en el cajón de las herramientas. Recién cuando el maestro lo toma y se lo pone y comienza a usarlo sabiamente, ahí cobra utilidad. Mientras nosotros quedemos en el taller de las herramientas por nuestra propia imprudencia, seremos tan inútiles como un pámpano separado de la vid, dijo el Señor Jesucristo. No era por mano tuya, Moisés. Dice que ellos no lo entendían así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Verso 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
y allí estuvo 40 años. Fuera de la voluntad de Dios en un aspecto, pero no fuera del Dios de la voluntad. Y nosotros leímos en el comienzo del relato de Esteban que era hombre poderoso en palabras. Sin embargo, cuando Dios lo va a buscar al cabo de estos 40 años, ya Moisés tenía 80, 40 años en el palacio de Egipto, 40 años estuvo apartado en el desierto de Madián, cuando Moisés recibe a través de la zarza ardiendo la visita, la presencia de Dios, 40 años, ya tenía 80. Y él dice que era torpe de lengua. ¿Te acordás cuando el ángel, cuando Dios le dice que lo va a llevar para hablar ante Faraón? Moisés dice, no, yo no puedo hablar, soy torpe de lengua. Ahora, ¿cómo Esteban decía que era poderoso en palabras y Moisés decía que era torpe de lengua? Bueno, que probablemente esta crisis psicológica le llegó a afectar aún el habla y le transformó en un tartamudo. Por eso yo decía al comienzo que muchas de las enfermedades que tenemos, psíquicas, físicas, son producto de un corazón frustrado y un corazón frustrado producto de una experiencia de fracasos. Y una experiencia de fracasos producto de no ir a la fuente de la sabiduría y apoyarme en mi propia prudencia. ¿Ves que es como una escalera que me va llevando cada vez más abajo, más abajo, más abajo en la vida? Así que si tratamos de dividir la vida de Moisés, podemos decir que primero tuvo una crisis de identidad en Egipto. Vestía como un egipcio, sabía que era un hebreo, quería defender a su pueblo. Y yo creo que muchas veces Moisés no sabía quién era, ¿no? Y nosotros hablamos, recordarás, 2 fines de semana atrás, de cómo fortalecer mi identidad. Y la forma de fortalecer mi identidad es también en comunión con Dios. Y hablamos de 3 personajes. ¿Recuerdas? En primer lugar, el Señor Jesucristo, que apenas comienza su ministerio, escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, y me hace bien verlo, me da complacencia. Y eso le ayudó para enfrentar los momentos más críticos de su vida y no fracasar. Luego vimos el caso de Jacob, un hombre que vivió casi toda su vida haciéndole caso al nombre que le habían puesto los demás, suplantador. Y Dios tuvo que luchar con él hasta vencerlo y cambiarle el nombre. Y luego vimos también a Bartolomé, al cual el mismo Señor Jesucristo, ahora en el Nuevo Testamento, le cambia el nombre por Natanael, que significa regalo de Dios, y le da una identidad nueva. Ahora, es indispensable que vos fortalezcas tu identidad. Lo que realmente tú eres es lo que eres para Dios. No lo que eres para tus padres, no lo que eres para tu esposo, no lo que eres para la gente del mundo, no lo que eres para el estándar aceptable de apariencia del mundo hoy en día. No. Lo que eres para Dios es lo que va a marcar tu identidad. Y para Dios tú eres una obra de arte. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura, ahí en el griego, es la palabra poiema, de donde deriva nuestra palabra castellana poema. Sos un poema para Dios. No sos un mamarracho, no sos un garabato, sos un poema, una obra de arte escrita y diseñada nada más y nada menos que por la mano de Dios. Y Moisés tenía una crisis de identidad y vivió 40 años así. Luego en Madián, lo que estamos viendo ahora, Moisés tuvo un conflicto de santidad. Porque él se apartó del Dios que lo había apartado para ser el emancipador de Israel. Y recién en los últimos 40 años de su vida, porque Moisés vivió 120 años, él tuvo una convicción de su voluntad y entendió que haciendo un equipo con Jehová eran imparables.
Así que Moisés mató al egipcio pensando que así iba a ganar fama de libertador entre los israelitas. Y más bien logró fama de asesino. Como dijimos recién, la motivación de Moisés fue más emocional que racional. No pensó con una sabiduría gobernada por el cielo. Por eso Santiago dice que ese tipo de sabiduría es animal y diabólica, es carnal. Tenemos que aprender a vivir en base a toda buena dádiva que viene de lo alto. La motivación emocional, cuando yo actúo impulsivamente, temporalmente, guiado por mis emociones, es fluctuante. Porque justamente hoy actúo de una manera porque siento cierto tipo de emociones y mañana actúo de otra porque siento otro tipo de emociones. En cambio, la motivación racional, guiada por el Espíritu Santo, es estable. La motivación emocional se enfoca en la perspectiva humana, pero la motivación racional, inteligente y sabia se enfoca en los principios divinos. Vuelvo a repetir el pasaje: lámpara es a mis pies tu palabra. Y yo te pregunto, ¿sos emocional o sos racionalmente espiritual? Moisés era propenso a perder el control. En diferentes etapas de su vida, aún ya siendo líder de Israel bajo el mando de Jehová, también tuvo arrebatos de imprudencia, así como el que mencionamos recién cuando mató al egipcio, luego cuando huye a Madián casi mata a unos pastores que estaban molestando a las hijas de Jetro, que al fin y al cabo después él se casó con una de ellas. Luego cuando recibe las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y desciende del monte y ve al pueblo sumido en una fiesta pagana, en un arrebato de ira rompe las tablas que el mismo Dios había escrito con su dedo y tiene que volver a escribir él mismo otras, porque Dios le dice, bueno, ahora las vas a volver a escribir vos, yo ya lo hice, ahora te toca a vos. Y aún después, ya caminando por el desierto, cuando el pueblo le pide agua y Dios le dice que le hable a la peña, Moisés la golpea en un arranque de ira a la peña, y ese fue el motivo por el cual Dios luego le prohíbe entrar a la tierra prometida, solo le permite verla de lejos. Así que Moisés luchó toda su vida con estos arranques de imprudencia, con estos arrebatos de ira. Tenía problemas con su carácter, evidentemente. Así que yo no quiero que te desanimes. Si vos tenés problemas con tu carácter, problemas con tu ira, problemas con tu imprudencia, no te desanimes, hay esperanza para ti. Pero tienes que abrir los ojos y entender que separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Ahora Moisés va avanzando ya ahora en la última etapa de su vida, bajo la mano de Dios, y va entendiendo lecciones que fueron necesarias para transformar su carácter. Veamos en Éxodo capítulo 15, versículo 6. En un cántico de Moisés. Tendríamos que leerlo todo, pero quiero leer solamente el 6 de Éxodo 15. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Te acuerdas el pasaje que leímos en Hechos 7? Donde Esteban dice que Moisés pensaba que iba a liberar a los israelitas por mano de él. Y mira qué diferencia ahora con este pasaje aquí, en el cántico de Moisés, donde Moisés reconoce que fue la mano de Jehová la que dio la victoria. ¿Sí? Moisés tuvo que aprender de quién era la fortaleza, porque Moisés fue capaz de matar a un solo egipcio
con su mano. Sin embargo, Dios mató a 40.000 egipcios en un solo día en el Mar Rojo. ¿Ves la diferencia cuando yo actúo bajo mi propia prudencia comparada a cuando actúo bajo la voluntad de Dios? ¿Te acordás ahí? No lo vamos a leer, pero anótalo para leerlo después en tu casa. En el capítulo 4, verso 3 al 9, cuando Dios lo está llamando, le va a preguntar a Moisés, bueno, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, bueno, tengo una vara, no tengo casi nada. Y Dios le dice, bueno, mira, con esa vara vas a hacer grandes milagros. Y te acordás que con esa vara él golpeó el Mar Rojo y se transformó el agua como en sangre. Con esa vara él la echó en tierra y se transformó en culebra y logró un impacto grande ante los sabios de Faraón y ante todo el palacio. Y claro, para Moisés esa vara representaba un poco lo que era su vida. Un pedazo de madera seca, sin mucho sentido, que hasta la podría botar y conseguir otra. Porque Moisés fue pastor 40 años en Madián, apacentando ovejas ajenas. Eran las ovejas de su suegro, Jetro. ¿Sí? Una vara de pastor que vos la podés conseguir en cualquier lugar, la limpiás un poco y si no te sirve la tirás y tomás otra. Y cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés veía en esa vara representada su propia vida. Decía, bueno, mi vida es así, ya está seca, puede ser reemplazada por otra, no tiene mayor valor que un pedazo de palo en el que ahora me estoy apoyando. Y Dios le dice a Moisés, bueno, sin embargo, si vos permitís que esa vara esté no en tus manos, sino en mis manos, yo la puedo usar para que liberes al pueblo de Israel. Y lo mismo sucedió con el muchacho que tenía algunos panes y unos peces. Cuando lo poco que tengo está puesto en las manos correctas, cuando lo poco que tengo está puesto en las manos correctas, cobra un valor superlativo, si son las manos de Dios, obviamente. Ahora tal vez tú miras tu vida y dices, bueno, yo no tengo nada ahora, porque tuve muchos fracasos, tengo heridas que todavía sangran. Algunos de esos fracasos la gente los conoce y me señala, como en el caso de Moisés. Todo Egipto sabía lo que Moisés había hecho. Qué vergüenza, ¿no? Aparte ahora con este tema del COVID y de la cuarentena, han cerrado las iglesias, estoy mal económicamente, pero Dios te pregunta, bueno, pero ¿qué tienes en tu mano? Algo tienes que tener. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, sí, algo tengo. Bueno, eso poquito que tienes, si tú me lo das a mí, yo puedo hacer grandes cosas. Y yo creo que pensemos un poquito en lo que produce a veces en nuestro interior el sentirse rechazado, el sentirse incomprendido. Es verdad, es muy duro, enseña mucho. Y no siempre es consecuencia de errores personales, como en el caso de Moisés. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, hablando de Cristo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no era por fracaso de Jesús. A veces el rechazo ni siquiera es por culpa propia, sino por culpa de otros. Pero igual duele, ¿no? Sentirse rechazado, no sentirse recibido. Pero tenemos que aprender, como dijimos en la prédica del fin de semana anterior, a sacar lecciones de esos momentos difíciles. Y vuelvo a recalcar, la obra de Dios no se hace con buenas intenciones y con impulsos de corazón, sino con cristianos maduros, dependientes, guiados por el Espíritu Santo y por el Señor de la obra. Muchas veces cuando miramos nuestra incapacidad, perdemos de vista la dimensión del plan que Dios tiene para mí. Ahí en Éxodo capítulo 4, vamos a leer algunos versículos, ya es la conversación de Dios con Moisés.
Porque tuvo que convencerlo, no quería saber nada Moisés. Fíjate, Éxodo capítulo 4. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Como diciendo, ¿y tú quién eres? Si tú eres un prófugo de la justicia, tú eres un asesino, Moisés. Moisés, tú te olvidaste que tú traicionaste a tu familia adoptiva con tanto amor que la hija de Faraón te recibió y tú la traicionaste. Moisés, ¿tú te olvidaste que eres un fracasado para tu familia biológica porque tenían todas sus esperanzas puestas en ti de que ibas a liberar al pueblo? ¿Y querés que te digamos una cosa? El pueblo ahora, desde que tú te fuiste, está peor. Peor, peor. Así que Moisés, ¿qué vas a venir acá diciendo de que ahora Jehová se me apareció? No, anda a seguir escondido en el desierto con olor a ovejas ajenas. No, Moisés, olvídate. Y tuvo que luchar con eso Moisés. Y eso le perjudicaba ver la dimensión del plan de Dios para su vida. Versículo 10, seguía discutiendo Moisés y le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Mentira. Moisés, no mientas. Esteban dijo que era poderoso en palabra. Y acá Moisés dice, nunca he sido hombre fuerte en palabra. Mentira, Moisés, no mienta. O sea, fíjate el punto en el que había llegado este hombre. Y Jehová le responde cariñosamente, ¿no? Como cuando habló con Jonás también, ¿te acuerdas? A ver, Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es interesante este versículo, ¿no? Porque dice que el mismo Jehová, que es el que da la boca, es también al que hizo al mudo y es también al que hizo al ciego. Es como que le está diciendo Dios a Moisés, mira Moisés, no juzgues los acontecimientos de la vida en base a la lógica humana. En la antigüedad y en la cultura oriental, inclusive se llegaba a pensar de que alguien podría haber nacido por una discapacidad física, como un mudo o un ciego, porque sus padres pecaron. Pensando de que eso es una tragedia. No. Todo obra para bien, dice Romanos capítulo 8, si yo entiendo de que Dios tiene control de cada situación. En los primeros 40 años Moisés pensó que era alguien, ¿sí? En los segundos 40 años de su vida, él sintió que no era nada. Y en los terceros 40 años, entendió que en Dios él podía hacer cosas increíbles. Y Dios lo llama, me gusta ahí, estamos en Éxodo, ¿no? Quiero terminar mencionando esto. Fíjate el capítulo 3, versículo 10, Éxodo 3:10, y le dice, ven Moisés, ven, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y me gusta detenerme siempre, ustedes me conocen, en palabras, en detalles de palabras de la palabra de Dios. Dios le dice, ven, y yo te enviaré. No le dijo, anda. A ver, Moisés, basta de estar llorando, sécate las lágrimas, no me mientas acá diciendo que tú eres así asado cocinado, ya que solamente tienes una vara, que no, vaya, una orden, a liberar a mi pueblo. No, ¿qué le dijo primero? Moisés, ven, y una vez que hayas venido al lugar correcto, yo te voy a enviar. Y sabes, el llamado de Dios primero es hacia Él y luego hacia la obra. Y si tal vez nos hemos equivocado muchas veces en hacer la obra de Dios, es porque no hemos ido primero al Dios de la obra. Te lo quiero repetir. Si quizás muchas veces nos seguimos equivocando al ir
a hacer la obra de Dios, es porque primero no vamos al Dios de la obra. Ven y yo te voy a enviar. Tenemos cosas que hablar, Moisés. Tenemos cosas que hablar. Yo quiero fortalecer tu identidad. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero enseñarte que separado de mí nada puedes hacer. Eres como una rama inútil. Yo quiero enseñarte que aunque vos sientas que eres una vara seca, en mi mano vas a cobrar valor. Y cuando tú hayas aprendido eso, yo te voy a enviar. Y esto lo tenemos en muchos versículos de la Biblia. 2 preguntas que debo hacer antes de poder vivir una vida de experiencia victoriosa. Versículo 11, estamos aquí en el capítulo 3. 2 preguntas que hizo Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Ves que tenía una crisis de identidad? No sabía quién era. Y a veces no sabemos quiénes somos. Nos confundimos pensando que somos algo y no somos nada. Lo primero que tenés que saber es quién sos vos. Yo te dije quién sos vos. Sos un poema en las manos de Dios. Pero separado de las manos de Dios, sos un inútil. Soy un inútil. Somos una banda de inútiles. Es así. Primero tenés que saber quién eres tú. Solo y quién eres tú ante Dios. Y la segunda pregunta la tenés ahí en el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les respondo? La segunda pregunta que Moisés se hacía es, ¿quién eres tú? ¿Qué le respondo? ¿Cuál es tu nombre? Y yo te pregunto, ¿conoces a Dios? No al Dios de tus padres, no al Dios de la iglesia, no al Dios de una denominación, no un Dios de los labios para afuera, tu Dios. Y Dios le va a responder a Moisés y le va a decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo quiero ser un Dios personal, yo soy un Dios de personas. Mucho más allá de ser un Dios de naciones, un Dios de iglesias, un Dios de religiones, yo soy un Dios de personas y yo cultivo una relación, no una religión. Así que la segunda pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿quién es Dios? Conocerlo de una forma personal. Termino leyendo ya un Moisés, podemos decir, graduado en la madurez. Y nos vamos casi al final del libro. Capítulo 33, versículos 2 y 3. Una conversación muy interesante que tiene Moisés con Dios y Dios con Moisés, porque conversaron mucho. Si vos mirás la biografía de Moisés, vas a ver que tuvieron muchos momentos de conversatorio. Así como Abraham, así como el Señor Jesús, así como Pablo, es la característica de un hombre y una mujer maduros. Tiempo de dependencia en oración con Dios. Y en una de las tantas conversaciones entre Dios y Moisés y Dios, dice el capítulo 33, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 33 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo voy a enviar delante de ti el ángel, un ángel que echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero, versículo 3, yo no voy a subir en medio de ti, porque Israel es un pueblo de dura cerviz, no sea que le consuma en el camino. De alguna manera Dios estaba probando a Moisés, con mucha pedagogía. Fíjate lo que le dice el versículo 1. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Es como que le está tentando a Moisés y diciendo, claro, el pueblo que tú sacaste, porque tú lo sacaste, ¿no, Moisés?
Vamos a ver lo que responde a Moisés. Y después le dice, versículo 2, y ¿sabes qué, Moisés? Yo no voy a ir. Voy a mandar un ángel, un encargado delante de ti, porque este pueblo que estás liderando es tan rebelde que no sea cosa que me agarren en un mal día, dice Dios, y los consuma de una. Así que voy a mandar un ángel, ¿sí? Y dice versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Mira la relación que había entre Moisés y Jehová. Versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, a ver. Tú me dices a mí, saca este pueblo. O sea, tú me estás diciendo que este pueblo es mío, que yo lo saqué de Egipto, y tú me dices que yo ahora me haga cargo. Y encima, tú me dices que vas a mandar a alguien que ni siquiera me dices quién es. Estoy leyendo el versículo 12. Dice, tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Ahora, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado gracia delante de mí. ¿Y cómo se entiende esto? Dice Moisés. Si realmente yo encontré gracia delante de ti, ¿cómo es que me mandas solo ahora a continuar el viaje? Haciéndome cargo de un pueblo que encima tú me dices que es un pueblo rebelde. No, ¿qué pasa, Jehová? Así no era el trato, dice Moisés. Versículo 13. Ahora pues, si realmente, como tú dices, estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Para darle más sentido al texto. Si realmente, como tú dices, yo he hallado gracia en tus ojos, bueno, te voy a pedir que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, no te olvides, dice el final del versículo 13 de Éxodo 33, mira Jehová, no te olvides que esta gente es pueblo tuyo. No me vengas a decir el pueblo que tú sacaste, no. Esta gente es pueblo tuyo. Tú me acabas de decir que eres el Dios de Israel, bueno, aquí está, hacete cargo. Es así, es como estoy leyendo. ¿Y qué le dice Jehová? Lo sigue probando a Moisés. Y le dice, bueno, mi presencia va a ir contigo, para que estés tranquilo, Moisés. Versículos 15. Y Moisés le dice, mira, Jehová, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevo de aquí. ¿Qué me cuentas? Qué diferente este Moisés con el que vimos al comienzo del libro de Éxodo, que decidía solito. Aquí está discutiendo con Dios, porque no quería mover un solo pie, dar un solo paso, si Jehová no iba adelante. Y eso es un hombre maduro. Un hombre que valora la presencia de Jehová. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Eso es madurez. Y eso es sabiduría. Le costó, Le costó 100 años entenderlo a Moisés, pero Dios lo logró. Dios quiera que con nosotros no se tarde tanto. Muchas de estas canas que tenemos es por cabezaduras y caprichosos. Y que podamos entender, queridos hermanos y hermanas, que una vida de madurez es una vida no de experiencia, no de instinto, no de capacidad natural, sino de dependencia humilde de rodillas en oración. No te olvides que cuando más grande soy es cuando vivo de rodillas. Vamos a orar. Padre, que no pase mucho más tiempo hasta que podamos quebrar nuestro orgullo y poder entender que separados de ti nada podemos hacer. Que cobramos valor solamente en tus manos. Y que muchos de los traumas que hoy tenemos es producto de nuestra propia independencia. Oh Dios, te necesitamos, te rogamos, oh Dios, que podamos ser mansos y humildes de corazón, aprendiendo de ti.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.